que tienen que ver con la orfandad. Y yo le decía, he atendido hijos de pastores, hijos de hermanos de la iglesia, hermanas, hijas, en donde el punto principal del problema es la orfandad. Y tú en estos casos te pudieras hacer una pregunta y dirías, ¿pero por qué? Si crecieron en la iglesia, si son hijos del pastor, son hijas del pastor. Porque no es lo mismo crecer bajo el protocolo eclesiástico, las costumbres, las tradiciones, lo que se hace en la iglesia, el tema de los servicios, el congregarse en la iglesia, que vivir en la presencia de Dios y tener una verdadera relación con Dios. Yo hablaba de ese tema. Y el patrón principal era que la gente se estaciona. Diga conmigo, yo no me voy a estacionar. La gente nos estacionamos, hermano, en la convivencia social dentro de la iglesia. Y se nos olvidan ciertos aspectos importantes. Mire, cuando hicimos el aniversario, se me viene ahorita a la mente, porque es lo que le quiero expresar. Yo empecé a grabar un video cuando andábamos barriendo y andábamos arreglando el salón, cuando hicimos el aniversario. Entonces yo los empecé a grabar a ustedes. Y yo les dije ahí en el video, miren, aquí está el equipo. De hecho estaba el hermano Pichardo, aquí estaba Carol y varios de ustedes, no recuerdo quién y quién. Le dije, aquí está el equipo de servidores de Amor y Restauración Puro Ándiro, candil de la calle y oscuridad de su casa. Nunca barren en su casa, pero aquí se desgastan por barrer y por trapear. Pues obviamente yo lo decía en broma, pero en el sentido de los valores y los principios, ¿qué cree que somos así? De verdad. Mire, atendemos, si estamos en el ministerio de los niños, atendemos a los niños de todas las iglesias y desatendemos a los nuestros. Si estamos en el talento, le damos buena cara, buen trato, la sonrisa, hasta descuento a los hermanos, ¿verdad? Pero a los nuestros, estoy hablando de que dentro de la iglesia nos comportamos como cristianos, pero fuera de la iglesia se notan los frutos, perdón por la palabra, de nuestra apariencia. ¿Sí me expliqué? ¿A qué se debe eso? Pues se debe precisamente que hemos entrado al rol social de la iglesia y no hemos entrado a la presencia. Usted debe de venir buscando la presencia de Dios. Yo entiendo que dentro de esta actividad pueden haber carencias. Hablo del lugar, hablo del pastor, hablo de la congregación. Tal vez puede haber algo que no le agrade, que no le guste, algo hace falta que no le estemos brindando. Pero yo digo, en la presencia de Dios, hermano, nada nos hace falta. Entonces cuando hay alabanza, usted pudiera decir, es que el sonido está bien feo, es que no me gusta cómo cantan, es que no se escucha nada, es que está muy fuerte, y puede ser verdad. Pero no debería de ser impedimento para que usted entre a la presencia de Dios, porque usted por lo que viene es por la presencia. El mensaje es un tema de dirección, de confrontación, de enseñanza, de corrección. Y todo esto, alabanza, adoración y palabra, nos lleva a la presencia. Entonces yo observaba todos estos temas y yo veía que muchos nos estacionamos en el club social de la iglesia sin tener ese verdadero encuentro o esa verdadera relación con Dios. Y es ahí donde la iglesia está mal. ¿Por qué? Porque la iglesia se supone que a lo que viene es a la presencia. Eso es lo que a uno lo llena.
El Señor, a través de la alabanza, a través de su presencia, de que se manifieste su gloria en la alabanza, en la adoración, en la palabra, usted se llena de la presencia de Dios, y es por lo que usted venía. Usted se regresa a su casa lleno de la presencia de Dios, satisfecho, tranquilo, en paz. Pero cuando nosotros empezamos a poner peros y empezamos a poner barreras y empezamos a argumentar cosas, empezamos a verlo de una manera natural, es que, voy a poner un ejemplo, es que en la iglesia a la que yo iba se hacía de esta otra manera, es que el pastor aquel hablaba de esto, es que aquí solamente hablan del pecado y nada más me regañan, es que, ¿sí me explico? Entonces usted no viene a buscar la presencia, usted viene a escuchar algo que quiere escuchar, a ver algo que quiere ver, y no funciona así. Amén. La mayoría de las personas que nos congregamos en una iglesia llegamos por necesidad, y en esa misma necesidad llega un momento en el que hay un pensamiento que te dice es que con Dios es más sencillo. Vamos, porque en la iglesia nos van a decir cómo, porque necesito escuchar el mensaje, porque necesito la presencia, porque ahí hay algo, no hablo de aquí, sino hablo de las iglesias, ahí hay algo que me hace sentir bien, yo quiero ir a la iglesia. Bueno, llega un momento donde el pensamiento te dice, en la iglesia va a ser más sencillo, con Dios es más fácil. Y entonces la pregunta que yo le hago ahorita, o que nos hacemos, que Dios nos hace, con la que nos quiere hacer reflexionar es, ¿y si no es así? ¿Y si con Dios no es más sencillo como tú pensabas, o como te habían dicho, como habías escuchado? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir de la presencia, nos vamos a ir de la palabra, vamos a dejar de ser cristianos, ya no vamos a creer en Dios, o vamos a buscar otra iglesia de acuerdo a las características que yo la necesito. ¿Qué vamos a hacer? Porque la mayoría de nosotros llegamos con ese pensamiento, y el pensamiento tiene que ver con, si estoy con Dios me va a ir mejor, si estoy con Dios será más sencillo. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y si no fuera así? ¿Y si no fuera así como tú estás pensando, qué harías? Ahorita lo voy a desarrollar, pero solamente quiero que piensen eso. Si usted es de esas personas de las que vienen a la iglesia pensando que con Dios va a ser más sencillo, pues el día de hoy se va a llevar una sorpresa con este mensaje. Pero le voy a decir una cosa, la mayoría de nosotros llegamos con ese pensamiento. Yo llegué a la iglesia por mi propio pie, porque tenía pensamientos de suicidio. Y cuando yo llegué, yo dije, es que ahí me van a ayudar porque es más sencillo con Dios. Yo lo pensé. Pero al caminar, yo voy viendo en mi propia persona y también en los que me rodean que no siempre es más fácil, no siempre es sencillo con Dios. Y ahorita voy a explicar las maneras, las formas en las que el cristiano se va desarrollando en la enseñanza bíblica. Diga conmigo, con Dios no es sencillo, con Dios es correcto. A veces creemos que las cosas que nos van a enseñar en la iglesia, la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, va a ser fácil, va a ser sencillo. Hermano, hay veces que los mensajes, el mensaje que el pastor está hablando, ni siquiera lo entiendes, porque no es lo que tú, lo que estabas esperando, lo que tú pensabas. Como no está hablando de algo que a ti te interesa, el mensaje no lo entendiste. Y entonces ahí ya, desde ese primer punto estamos mal, porque estamos creyendo que la palabra de Dios viene a satisfacer mis necesidades según mi criterio. Y si el pastor habla de algo
que a ti no te agrada, simple y sencillamente lo desechas. Y no debe de ser así. Amén. No debe de ser así. Entonces, cuando nosotros quitamos el ahora todo va a ser más fácil con Dios, entonces empezamos a tener una verdadera relación con Dios. Porque si le ponemos el ahora va a ser más fácil con Dios, entonces tú le estás poniendo una condición a Dios. Y le estás diciendo, yo quiero mi vida, trazas un camino, trazas tu vida, y le estás diciendo a Dios, quiero que me ayudes a vivir mi vida. Pero ¿qué pasa cuando Dios te exige que dejes tu vida, que mueras a tus deseos, que renuncies a tus pensamientos, a tus planes, a tus propósitos? Entonces la gente dice, no, esa iglesia no me gusta. Imagínense, lo que yo le estoy hablando es bíblico. Había un profeta llamado Jeremías, y puedo mencionar a muchos más. Un profeta llamado Jeremías, que él quería casarse. Y simple y sencillamente Dios le dijo, no, no va a haber boda, no va a haber novia. Te vas a quedar soltero. Había un hombre llamado Jonás, que por más que él entraba en la presencia de Dios, Dios le hablaba y le decía, quiero que vayas a predicar a Nínive. Y él se enojó, hermanos. Se enojó, se molestó y tomó otro rumbo y dijo, ¿cómo voy a ir a predicar a Puruándiro si la gente de Puruándiro no se arrepiente? Perdón, Nínive. Si la gente de Nínive no se arrepiente, son una bola de pecadores. Y ahora resulta que quiere que les vaya a predicar para que los perdone. Y se fue a Tarsis, hermano. ¿Sí está entendiendo? O sea, no solamente le pasa a la iglesia, le pasó a los profetas. A muchos siervos de Dios les cambió la jugada. Pero ¿sabe por qué el ser humano sufre? Porque él está pensando en, con Dios va a ser más fácil. ¿Va a ser más fácil qué? ¿Va a ser más fácil vivir tu vida con tus planes, tus proyectos, tus pensamientos? O sea, ¿va a ser más fácil llevar a cabo lo que yo ya pensé en mi corazón? O sea, como que venimos con una serie de requisitos para Dios y decirle, mira, mi vida va a ser esta, yo quiero hacer esto, nada más te pido que me patrocines, que me ayudes, que me bendigas, que me proveas, porque cuando tú hagas eso, entonces yo te voy a alabar, te voy a adorar, te voy a bendecir, Señor, voy a anunciar tu nombre, voy a ser profeta, voy a ser pastor. Y dice, imagínese que Dios le dijera, no, hijo, no te necesito, gracias. Quédese con sus planes, quédese con sus proyectos, quédese con todo lo que trae, arréglesela solo. Entonces ahí sí se le va a poner más complicado. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que todo lo que hace en esta vida tiene un porqué y todo tiene un fruto. Nos portamos mal, hay un fruto de portarse mal. Hacemos las cosas a nuestra manera, bueno, vamos a generar una reacción a lo que estamos el día de hoy haciendo. Dicen por ahí un dicho, toda acción tiene una reacción. Amén. Pero prácticamente es, pues ráscate con tus uñas y arréglate como tú puedas. Pero yo quiero que el día de hoy usted entienda ese pensamiento de con Dios va a ser más sencillo. Dile al que tienes a tu lado, ¿va a ser más sencillo qué? Pero dígaselo. En serio, o sea, ¿va a ser más sencillo seguir pecando? ¿Va a ser más sencillo seguir transando, robando, fornicando, viendo pornografía? ¿Va a ser más sencillo? O sea, si una de las cosas que primero Dios nos pide es que usted y yo muramos a nuestros deseos, que renunciemos al estilo de vida que tenemos. Y ahí es donde comienzan los problemas.
Pero en ningún lado de la palabra de Dios, Dios promete que con Él será más sencillo. En ningún lado. Es más, le digo una cosa, yo he tenido oportunidad de hablar con algunas personas y Dios me ha permitido, hermano, visualizar lo que se viene, discernir lo que se viene. Y a algunas personas les he tenido que decir, pues nada más agárrense, porque se les va a desatar el infierno. Pero esas no son palabras de un pastor, eso es lo que usted piensa. ¿Y qué pasa cuando se desata el infierno? La persona pensaba, es que yo no tenía planeado esto. Entonces, como no lo tenía planeado, entonces esto no funciona. No, no es que no funcione. Ahorita quiero ir más para este tema. Solamente quiero que quede claro que el con Dios va a ser más sencillo, implica muchas cosas que radican en tus deseos, en tus anhelos, en tus sueños, porque no es lo mismo hacer la voluntad de Dios bajo sus exigencias, su criterio y sus estándares, que hacerlo a tu manera. La Biblia nos enseña cómo hay hombres que son llamados por Dios y Dios les da ciertas exigencias y le dice, mira, quiero que dejes Puruándiro, quiero que dejes a tu familia, que dejes el oficio al que te dedicas y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí, amén? Dios le habló de esta manera y le dijo, necesito que lo dejes todo. Y usted sabe que él no lo dejó todo, él se llevó a su padre, se llevó al sobrino, y Dios no le vuelve a hablar hasta que ¿qué? Hasta que muere el padre. ¿Por qué? Porque sí obedeció bajo su criterio. Él dijo, no, pues es que ya dejé la familia, ya dejé el oficio, ya dejé la tierra, tradiciones, costumbres, hábitos, ya lo dejé todo, y me traje a mi papá porque pues ya está grande. ¿Sí está entendiendo? Entonces Dios dice, ok, ¿no entendiste la indicación? Vamos a esperar hasta que muera tu padre para poder seguir con el propósito. ¿Me estoy explicando? Entonces, algunas veces tenemos ese pensamiento y decimos, con Dios va a ser más sencillo. No, mire, las cosas con Dios siempre van a ser las correctas, siempre, pero no significa que sean agradables para ti o que siempre nos vayan a gustar. Oiga, hermano, tenemos el ejemplo más grande del mundo, Jesús en la cruz. Ahora sí va a ser bien fácil. Con el Espíritu Santo, imagínense cuando se bautizó. Ahora sí, con el Espíritu Santo todo va a ser más fácil. Hermano, ir a la cruz era ir a la cruz. ¿Usted cree que él quería ir a la cruz? En su humanidad él no quería ir a la cruz. ¿Quién quiere ir a la cruz? Nadie queremos ir a la cruz. Si nos dan a escoger, preferimos quedarnos en alguna área de confort, en algún lugar seguro. La mayoría de nosotros preferimos hacer las cosas dentro del marco de nuestra comodidad, ya sea económica, física. Mire, hay veces que hasta por experiencia, lo que sabes hacer, lo que conoces y lo que sabes desarrollar, te gusta hacerlo porque ya lo dominas. Pero cuando se te exige hacer algo más que no conoces, que no sabes, no es lo mismo, te cierras. Y el hombre siempre se resiste a lo desconocido y le cuesta más trabajo lo desconocido. ¿Sí me estoy explicando? Pero entonces tenemos que voltear a ver qué es lo que quiero y qué es lo que necesito. Y usted encuentra en la palabra de Dios, muchas veces la palabra era necesaria. No quería hacerlo, pero era necesario. ¿Sí me estoy explicando? Con Dios siempre vamos a encontrar lo correcto.
Y le voy a mencionar tres cosas. Lo correcto en tiempo. Aquí empiezan los problemas. Lo correcto en tiempo. Lo correcto en procesos. Y lo correcto en propósitos. Esto está para hablar muchas cosas, hermano. Número uno, lo correcto en tiempo. Ese es el primer problema que atravesamos los seres humanos. Desde el primer año, hermano, que entré al refugio, ya quería dejarlo, porque era muy pesado, era mucho desgaste, era muy fuerte. Pero Dios no permitía, y muchas veces en esa transición o en ese proceso de tiempo venían muchos pensamientos a mi mente. Y a veces quería hacer cosas y Dios no me lo permitía. Nos queríamos bajar de allá de Cartolandia y queríamos buscar otro lugar por acá y Dios no nos lo permitía. Tuvieron que pasar 7 años. Se dice bien fácil, hermano, pero no fueron nada sencillos. Pero Dios tenía un propósito. Diga conmigo, Dios tenía un propósito. Número uno, tuvimos que esperar el tiempo de Dios. Porque en ese tiempo Él nos estuvo procesando. El proceso sirve para algo. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando usted termina el proceso, usted se da cuenta que está dentro del propósito. Pero una de las cosas que más batallamos, y es de ahí de donde no podemos trascender, es en el tiempo. Fíjese bien, el problema no está en el corazón del hombre, está en el tiempo. Porque él quiere hacer las cosas a su tiempo. Y la mayoría de las veces, de las decisiones que vamos a tomar, Dios siempre te dice, espera, espera, espera. Señor, me quiero casar, espera. Señor, me quiero divorciar, espera. Señor, quiero poner un negocio, espera. Y tú dices, ¿pero qué espero? Entra al proceso. Entra al proceso de Dios, porque en el proceso, en la espera de Dios, Él te estará procesando y estará formando en ti carácter, entendimiento, madurez, sabiduría, administración. Estará procesando algo en ti. No es lo mismo, entienda esto. Y las mamás que cocinan, porque ya las mamás casi ya no cocinan, pero bueno, las mamás que cocinan, me pueden entender, no es lo mismo hacer una pechuga asada a fuego lento que en un fuego arrebatado, no es lo mismo. ¿O sí? No, hermano, pues a mí hasta se me hace agua la boca porque yo me las preparo bien ricas. Las marino, su naranjita, su jugo Maggi, le pongo sales, las dejo ahí a que agarre juguito y después las pongo a asar, bien asaditas, y después su planchita de queso Oaxaca y mire, ay papá, unas verduritas al vapor. Ya se le hizo agua la boca, ¿verdad? A mí también. Pero no es lo mismo que te pongan la pechuga y que te la hacen arrebatadamente, no sabe igual. Y los procesos de Dios siempre son así. Por lo general el ser humano con lo que más tiene problemas en su caminar es con el tiempo de Dios. Ahorita voy a desarrollar algunos puntos para que podamos entender a dónde es a lo que voy. Pero bueno, son 3 cosas. Número 1, el tiempo, el proceso. 2, y número 3, el propósito. Amén. Con Dios siempre vamos a tener el correcto tiempo, el correcto propósito y el correcto proceso. Primero proceso y después propósito. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:8:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Está diciendo el Señor, tú estás en la tierra y tú puedes ver todas las cosas que acontecen en tu vida de acuerdo a la altura de tus ojos, de acuerdo al entendimiento, a la sabiduría, a la capacidad que como ser humano tienes, y lo ves de acuerdo a tu perspectiva, a tu altura, de manera horizontal. ¿Sí me explico? Pero nuestra visión es una visión muy limitada. No es lo mismo usted sacar una foto, un video, levantando la mano y poniéndola así, agarrar una selfie, un palo selfie y empezar a una extensión, a que agarres un dron y que el dron empiece a grabar desde 20 metros arriba, porque tiene una visión periférica. Entonces hay muchas cosas que en nuestro caminar nosotros estamos viendo así, horizontalmente. Y tú en tu entendimiento dices, yo ya quisiera traer una bicicleta, o un carro, una moto, no sé. Creo que ya es tiempo del carro. Pero el Señor lo está viendo de manera periférica. Él está viendo todo lo que hay a tu alrededor. Y tú solamente estás viendo una parte, una pequeña etapa de tu caminar. Por eso muchas veces Dios no te dice nada, no te responde, solamente silencio para probar qué es lo que hay en tu corazón, cómo vas a reaccionar. Pero Él ya sabe qué es lo que viene. Imagínese, usted va caminando por aquí, por la calle Madero, 1 o 2 cuadras, llega a Loreto, Fuerte de Loreto, ¿cómo? ¿Sí, verdad? Usted no sabe qué hay ahí en Fuerte de Loreto, ni atrás, en la calle de atrás, usted no sabe. Pero Dios, que ve desde arriba, Él dice, no, hijo, te vas a ir hasta la siguiente calle, porque aquí en Fuerte de Loreto hay unos maleantes que te van a asaltar. Entonces, ay, Dios me hizo dar una vueltezota hasta allá, hasta la otra cuadra. Y ahí va reniegue y batallando, y a veces hasta blasfemamos, hermano, y dice el Señor, nomás lo único que estoy haciendo es protegerte. Dile al que tienes a tu lado, no seamos malagradecidos. Usted no sabe por qué a veces Dios dice no, por qué a veces Dios guarda silencio. Usted no sabe por qué a veces Dios dice sí o por qué tarda tanto. Usted no lo sabe, y muchas veces no es necesario que lo sepamos. Pero ¿en dónde radica todo esto? En el tiempo. Y fíjese, Dios tiene pensamientos tan distintos porque su visión es muy diferente. ¿Será lo mismo ir en una bicicleta que en un carro, hermano? Hombre, en la bicicleta se sienten todos los baches, ¿sí o no? En el carro ya es un poquito menos. Pero fíjese lo que dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice el Señor, tú piensas, tú planeas, tú haces proyectos, tú planificas de acuerdo a tu visión, pero mis planes son otros. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diga conmigo, Dios sabe lo que es correcto. Mire, tal vez no entendemos el caminar, el proceso, los tiempos, lo que está sucediendo no lo entendemos. Solamente quédese con esta enseñanza en el primer punto. ¿Cuál? Lo que Dios decida es lo correcto. No es lo fácil. No es lo que me va a ayudar a salir adelante más fácil, no, es lo correcto. Porque Dios primero lo que quiere hacer en nuestra vida es alinearnos a lo correcto. Dios no puede bendecirte si no estás bajo el orden, bajo el marco de la legalidad de Dios. Dios no te va a bendecir si primero no entras a lo correcto. Y la gente el día de hoy piensa y dice, es que yo quiero rápido, que Dios me bendiga rápido.
Y uno está, perdón por la expresión, pero uno está lleno de mañas, hermano. De trampa, de chapuza, de mentira, de engaño. Tradiciones, hábitos y costumbres que nos han destrozado tanto, hermano, los valores y los principios. Que dice el Señor, no, hijo, primero te tengo que dar un baño, mira con la manguera de allá afuera, esa que tiene un montón de presión, y te paso la piedra Pómex y el desengrasante y todo para que quede blanquito, blanquito. Por si alguien necesita un baño. Pero primero te va a meter, diga conmigo, a lo correcto. Y entonces aquí el ser humano dice, ¿por qué? Dile al que tienes a tu lado, ¿qué te interesa? ¿Por qué primero a lo correcto, Señor? Si yo lo quiero ahorita ya, rápido y fácil. ¿Por qué tengo que esperar? Hermanos, siempre el Señor lo que va a hacer, número uno, no es necesario ni está obligado a darnos explicación. A veces ni siquiera nos responde, hermano. Cuando tu hijo te pregunta algo y que tú sabes que no es tiempo para que lo sepa, muchas veces ni le respondes. Y si le llegas a responder, le dices, ya luego vemos. Lo checamos. Déjame ver. Ya luego hablamos. O a veces le dices, no es tiempo de que lo sepas. Pero él quiere ya. Entonces, número uno, Dios te va a hacer primero, porque Él tiene una visión periférica, te va a hacer primero entrar a lo correcto. No a lo fácil, Dios te va a hacer entrar a lo correcto. Y cuando entras a lo correcto, lo más probable, hermano, lo más probable es que no va a ser lo más sencillo. Sí, es por ahí. Amén. Es que con Dios, dígame en qué parte de la Biblia dice que con Dios, cuando usted decide por Dios, vendrían cambios y resultados inmediatos. En ningún lado. O fáciles. En ningún lado lo dice. Entonces, sáquese el día de hoy de sus pensamientos, de su mente, esa situación de con Dios es más fácil. No, hermano, con Dios no es más fácil. Con Dios es más correcto. Con Dios no va a encontrar lo fácil, va a encontrar lo correcto. Y cuando usted entre a lo correcto, al marco de la legalidad de Dios, lo más probable es que va a empezar a tener dificultades y problemas. ¿Sabe por qué? Porque entrar a lo correcto de Dios es alinearse. ¿Cómo le va a las personas? Imagínense que ahorita llamaran a una guerra. Que llamaran una guerra a todos los hombres y órale, todos los hombres mayores de 18 años, órale a la guerra. Hombre, hermano, primero te ponen una arrastrada a los soldados para entrenarte físicamente. Y órale, lagartijas, sentadillas, abdominales, y vete a correr 15 cuántos kilómetros. Y primero te meten en condición. No es que yo me levantaba a las 11, pues aquí te vas a levantar a las 4 de la mañana, papá. Y vas a velar. Y vas a velar parado y te toca guardia. No, que yo no quiero. Órale, arréstenlo. Porque usted está entrando a lo correcto. Entonces, cuando entramos a lo correcto de Dios, inmediatamente hay áreas, cosas en nosotros, carácter y situaciones que tenemos que modificar, que tenemos que dejar, que tenemos que permitir que Dios meta su mano y nos enderece. Entonces ese pensamiento de que es que con Dios es más fácil, no es más fácil, hermano. Mire, yo escuché eso cuando yo estaba en el anexo. Los que estaban ahí de internos, ellos decían, no, es que los cristianos siempre ayudan, los cristianos tienen el puro billete, el puro varo. Y yo dije, pues ¿cuál es? Porque no veo. Pero con el pensamiento de que vamos a la iglesia porque ahí siempre nos ayudan, ahí está chido. Y no es cierto, hermano. Le venden una idea a la gente, a los nuevos, equivocada, porque cuando Dios te mete a lo correcto, lo primero que hace la persona es batallar. Batalla con su carácter, batalla con sus costumbres.
Dice la palabra de Dios, el que robaba, ya no robe, ahora trabaje con sus manos. Ay, hermano, al ratero, ¿usted cree que le va a gustar eso? A la prostituta, ¿usted cree que le va a gustar ir a trabajar 7 días de la semana, 40 horas a la semana, por ganarse 1,200, 1,300, cuando yo tengo el testimonio de muchas muchachas que hemos atendido 2,000, 3,000 pesos en una noche? Después llegan, pastores, que es bien difícil, yo estaba acostumbrada 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 pesos a la semana y ahora me dan 1,200 pesos a la semana, pastor. ¿Usted cree que es fácil entrar a lo correcto de Dios después de que uno viene tan contaminado, tan influenciado, tan acomodado a las cosas del mundo? Claro que no es fácil. Ahora, ya que tenemos este entendimiento, le hago una pregunta: ¿le ha sido fácil el caminar con Cristo? Algunos han perdido familiares, algunos han perdido trabajo, algunos han perdido su salud. Y eso no lo tenían en sus planes cuando decidieron por Cristo, cuando dijeron, sí, Señor, eres mi Señor y mi Salvador. Eso no lo tenía usted en sus planes, ¿o sí? Mira, hermano, cuando Dios me hizo el llamado a mí, yo ya sabía para qué tipo de ministerio, de verdad. Yo ya sabía más o menos para qué tipo de ministerio y más o menos cuál iba a ser mi desarrollo en el cristianismo. Yo ya lo sabía, yo ya me lo imaginaba, yo ya lo intuía, no sé cómo decírselo. Pero al grado de que yo vengo a los pies de Cristo y después le digo a mi esposa, a mi novia, le digo, ¿estás dispuesta a casarte conmigo, a seguirme en la iglesia? Y si es necesario levantar gente de la calle, ayudarlos, y que después esas personas se vuelvan otra vez a los vicios, sean malos, y que después nos roben, y que un día lleguemos a la casa y que no encontremos nada. ¿Estás dispuesta? Porque para eso me está llamando el Señor. Y yo no tenía ni un año, hermano, en Cristo, yo tenía meses. Más o menos me daba una idea. Pero cuando usted se hace una película, hermano, no, hombre, es que con Cristo me va a ir bien, el Señor me va a bendecir, va a crecer mi negocio, voy a tener muchos hijos, no les va a faltar nada, y que fuera todo lo contrario, porque estamos llenos de mañas, llenos de costumbres, de tradiciones, y que Dios diga, no, hombre, a este le hace falta un buen baño. Algunas de las cosas que en el caminar han sucedido, no las teníamos consideradas. Dile al que tienes a tu lado, es que con Dios no es fácil. Le voy a adelantar tantito. Si con Dios no es fácil, sin Él menos. Sí, porque ahorita ya algunos dicen, no, pues mejor vámonos. Bueno, como quiera, se lo adelanto pues para rápido, ¿verdad? Si con Dios no es fácil, sin Él está peor el asunto. Diga conmigo, con Dios es más correcto. Nuestro caminar será más correcto, hermano, no más fácil. Entonces, en este primer punto, lo que la palabra nos quiere enseñar es que te abras y aceptes la disciplina, la formación, la corrección de Dios a tu carácter, a tus pensamientos, a tus planes. ¿Para qué? Para que entres a lo correcto de Dios. Cuando tú te dispongas y cooperes con lo que Dios quiere hacer en ti, será más sencillo. Porque si no, de lo contrario, en los deseos de la carne, en las pasiones que operan en ti, en las debilidades que tienes, seguir a Cristo es como ir nadando en contra de corriente. Pero cuando dices, está bien, Señor, ya me rindo, no puedo más, mira, suavecito y cooperando. Y sí te va a azotar 2, 3 piedras por ahí y lo que sea, pero el que te lleve es el Señor. Se dice bien fácil, pero no es sencillo de hacer. Amén. Entonces el primer punto con el que ahorita el Señor nos está tratando de alinear es con los tiempos, hermano. Hay cosas, hay personas en este lugar que tienen que esperar más tiempo para el plan, el proyecto, casarse, divorciarse, no sé qué es lo que quieras hacer, pero Dios el día de hoy está diciendo, es a mis tiempos, no a los tuyos.
Mire, le voy a poner un ejemplo. El hijo pródigo, ¿estuvo mal que pidiera su herencia? Se lo pregunto, ¿estuvo mal que pidiera su herencia? A ver, levante la mano los que dicen que sí. Levántela bien con ganas, no le hace que le chille la ardilla. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Y todos los demás me imagino que dicen que no, ¿verdad? Ahora, ¿por qué cree que estuvo mal? Dice la profeta que porque no era tiempo. No estuvo mal que pidiera lo suyo, estuvo mal que lo pidiera antes de tiempo. ¿Sí escuchó? O sea, tarde o temprano se lo iban a dar. El problema fue que lo pidió antes. Porque si se hubiera esperado para recibir la herencia, ¿qué necesita esperar para recibir una herencia, hermano? Pues que muera la persona que te lo va a dejar. Número uno. Tal vez vio que su papá todavía estaba fuerte. Tal vez vio que su papá era un hombre que le faltaban 10, 15 años y este ya traía todas las ganas de darle al mundo, que no se las aguantaba, y dijo, ya dame mi dinero, lo que a mí me corresponde. Yo no pienso estar esperando tanto tiempo y yo no quiero seguir trabajando aquí en la hacienda. Yo ya quiero mi dinero. Le dieron su dinero, ¿y cómo terminó? El problema no fue que el hijo pródigo pidió lo suyo, sino que lo pidió adelantado a los tiempos. Aquí en esta ciudad yo veo que se usan mucho las motos y unos manejan bien motos también. Y tal vez pudiera ser que a su hijo usted le compró moto a los 15 años, 13, 14, 12, no lo sé. Pero si usted ve que su hijo no tiene la capacidad para manejar una moto, no tiene la destreza, no tiene la habilidad, no conoce el reglamento de tránsito, el sentido de las calles, no tiene un sentido común en la vialidad, ¿qué es lo que el padre le dice? Mejor te compro el cajón. ¿Sí o no? Porque no es porque no sea correcto, es porque no es el tiempo. ¿Y cuál es la reprimenda o el reclamo de los jóvenes el día de hoy? Pero ¿por qué mi primo sí? ¿Pero por qué mi tío? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué el vecino? Si él está más chico que yo y él ya trae una moto. ¿Y qué le dice el papá? ¿Y a mí qué me interesa, fulanito? A mí el que me interesa eres tú. Si a él le compraron, ese es su problema. Aquí no va a haber y se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Dile al que tienes a tu lado, porque no es tiempo. ¿Sí, amén? Vamos allá a Lucas para darle lectura a esta historia del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11, por favor. Cuando llegue ahí me dice amén. Dice la palabra de Dios, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el Señor Jesús estaba enseñando, amén. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Era de aquí de Janamuato, hermano. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, o sea, eso de volviendo en sí
Él quitó los deseos, él quitó las ganas y se aterrizó a su realidad. Volver en sí es ver el panorama completo y ver su realidad. Dice, y volviendo en sí, diga conmigo, reflexionó, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pues él mismo se está haciendo reflexionar. Dice, no puede ser posible, en la casa de mi papá hay muchos criados, todos ellos lo que más tienen es comida, y yo aquí me estoy muriendo de hambre cuidando a estos mugrosos marranos. ¿Está entendiendo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Y tal vez no encuentres la respuesta que estás esperando. Sáquese de la cabeza que si no lo recibe en oración, bueno, otro, ayuno, lo recibo en ayuno, otro, bueno, lo recibo en consejo. ¿Y qué tal que si no lo recibes en nada de eso? ¿Qué va a decir? Dios está muerto, Dios no responde, Dios no es real, esto es una farsa. No, lo que pasa es que no has escuchado lo que quieres oír. Amén. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ok, le explico. El contexto de estos versículos que estoy hablando, o que le acabo de leer, es la historia de los hijos de Job. Cómo Job lo pierde todo. Dice la palabra de Dios en los versículos anteriores que los hijos tenían la costumbre de hacer fiesta constantemente. Si no era en la casa de un hermano, era en la casa del otro, y todos se reunían para estar en el convivio. Ahí comían, bebían, y dice la palabra de Dios que Job ofrecía sacrificios a Dios siempre por si sus hijos hubieran pecado. O sea, él ni siquiera se enteraba que sus hijos pecaban, porque era una fiesta familiar. Ni siquiera se daba cuenta que pecaban, simple y sencillamente decía, tal vez, ¿verdad? Yo pienso, en el calor de las copas, tal vez hicieron algo malo, se pelearon, maldijeron, no sé. Pero él siempre ofrecía sacrificio y decía, por si mis hijos pecaron. Bueno, le llega la calamidad. Usted conoce la historia. El diablo se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job, el más fiel y justo de todos mis hijos? Y el diablo le dice, ¿cómo no va a ser fiel y justo? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a adorar? Si le has dado todo. Quita el cerco que tiene ahora, déjame tocar su vida y verás si él no te maldice. Diga conmigo, era el tiempo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Solamente utilizó al menso de Satanás. Solamente lo utilizó para hacer lo que Dios no quería hacer, que era quitarle todo lo que tenía a Job, para después bendecirlo el doble. Y entonces lo usa a él y le dice, haz como has dicho, simple y sencillamente no quiero que le quites la vida, no toques su vida.
y entonces usted conoce la historia, le quita los hijos, le mata a cada uno de ellos, le arrebatan, le roban, le queman las tierras, y al final escapa uno. En todos esos eventos escapa uno para darle la noticia. Dice la palabra de Dios que todavía no terminaba de darle la noticia cuando ya venía el otro criado a decirle que su otro hijo había muerto, que lo habían que le habían quemado las tierras, que lo habían robado. Y dice la palabra de Dios que al final de todas las noticias malas, Job solamente rasgó sus vestidos, se sentó en cenizas, se rapó, hizo cilicio. ¿Sí, amén? Escuche, la enseñanza es esta. Él dijo: Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Porque el propósito de Satanás era quitarle todo lo que tenía, porque Satanás creía que Job adoraba y bendecía a Dios por lo que tenía. No, era porque Job amaba a Dios. Y entonces cuando se lo quita, y dice la palabra de Dios allá al final del versículo, dice: pero Dios no encontró despropósito, Él no pecó con lo que dijo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no es fácil, pero es correcto. Aunque le quitaron todo lo que él tenía, escuche, y Dios no le dio explicación por qué, él no pecó. Porque sabía que si él blasfemaba, renegaba o volteaba a ver a Dios y le decía: ¿por qué? ¿Dónde estás? Yo te adoro y te ofrezco sacrificio y tú no me libras y no me guardas. ¿En dónde estás? Él no lo hizo, hermano. ¿Por qué? Diga conmigo: porque no era lo correcto. Job no lo hizo no porque no era sencillo, sino porque no era lo correcto. Él no reclamó a Dios nada, ni le atribuyó nada de lo que le sucedía a Dios. ¿Por qué? Porque no era correcto. Y aunque Dios no respondía, ¿qué cree? Él se mantuvo firme en este dicho: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, dijo: vine sin nada, me regreso sin nada. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese, él estaba diciendo: Dios me añadió, Dios me quitó, no pasa nada, es la voluntad de Dios, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando al cristiano le quitan, hermano? Cuando al cristiano le roban, cuando el cristiano pierde algo, se muere un familiar, las cosas le salen mal, ¿qué pasa? Cuando el cristiano tiene el pensamiento de que con Dios va a ser más sencillo, ese cristiano, nos damos cuenta que no era cristiano, estaba por conveniencia. ¿Por qué? Porque su pensamiento era: con Dios es más sencillo. ¿Es más sencillo qué? Dile al que tienes allá a tu lado, así como que ya te estás enojando: ¿es más sencillo qué? Así como cuando le reclamaba a su papá, a su mamá: ¿es más sencillo qué? Y que tú ya sabías que ese tonito era, si contestabas mal, una chicotiza segura. Cuando el cristiano piensa eso es porque él quiere vivir su vida. Pero Job aquí nos da una gran lección y dice: Dios me dio todo lo que tenía, mis hijos, Él me los añadió, la riqueza, las tierras, los criados, el ganado, todo. Si Él me lo quitó, no, Él no está pidiendo explicación. ¿Me estoy explicando? Job no está pidiendo explicación. Simple y sencillamente entra en el entendimiento correcto y dice: pues lo que Dios haga es lo correcto, punto. No tengo por qué cuestionarlo. Diga conmigo: Él es Dios. No tenemos por qué cuestionarlo, hermano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si hay alguien que sabe lo que hace, es Él. Y lo que Él hace es correcto, porque lo hace en los tiempos correctos y lo hace porque hay propósito en ti. Hermano, es bien sencillo. Cuando nos salimos de los tiempos de Dios, fíjese, padecemos, vivimos consecuencias y después ya no hallamos, hermano, cómo enderezar el barco. Nos salimos del tiempo
de su voluntad y nos salimos del propósito. No entramos al proceso de la formación. Ahora empezamos cada vez a ser más deformes, perdón por la expresión, empezamos a ser cada vez más deformes. Mire, y lo digo en el buen sentido, personas que llegan a un centro de rehabilitación, a un refugio, a una cárcel, a un manicomio, con el psicólogo, personas deformadas. La vida los deformó. Perdieron propósito, perdieron proceso, perdieron sentido, perdieron identidad, perdieron lo que Dios les iba a dar en su tiempo, en su proceso y en su propósito. Lo perdieron. ¿Cómo llegan las personas a los centros de rehabilitación, hermano, a las cárceles? Llegan sin identidad. Llegan en todos los sentidos, llegan queriéndose sentir el hijo del Chapo Guzmán, o el mismo Chapo Guzmán, el Arellano Félix. Llegan sintiéndose grandes cuando no tienen nada, hermano. La mayoría de las personas que en los centros de rehabilitación me ha tocado atender, que andan vendiendo droga, que andan de mañosos, mire, es la peor, es la mentira más común, hermano, en ellos. ¿Cuál? Viven de miserables, no tienen nada, pero ellos se sienten grandes, que lo tienen todo. Oh, el dinero, los carros, todos eran de tu patrón. ¿Y cómo termina tu patrón? Muerto. Los contrarios lo mataron, lo metieron a la cárcel, nadie va a visitarlos. Diga conmigo, no nos adelantemos. Dice Gálatas capítulo 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si Dios te puso a hacer algo, no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo. Si Dios no ha cambiado el escenario, no ha cambiado las circunstancias, si el día de hoy los pensamientos de Dios siguen siendo los mismos para ti, no te canses de estar ahí. O sea, no abortes, no dejes, no abandones, no te vayas. ¿Por qué? Porque con Dios es donde te va a ir bien. Él escoge para ti lo correcto, lo que te procesa y en lo que encontrarás el propósito. Si te sales de Él, todo eso se pierde. No se canse de hacer el bien. Amén. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesita aguantar. Amén. Amén. El problema no es, para el que no espera los tiempos, no es que Dios, ¿cómo se lo digo? El que no sabe esperar los tiempos de Dios, no lo hace porque Dios falla, lo hace porque Dios no responde. Diga conmigo: Dios nunca falla. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, hermano. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Cuando espera los tiempos de Dios, entonces usted se tiene que someter a las condiciones de Dios. ¿Recuerda cuando, no sé si le llegó a suceder, cuando su papá, su mamá lo ponía a hacer algo y que usted hacía berrinche y de repente parecía que se estaba manifestando que torcía la boca y decía: sí, así? ¿Sí se acuerda? Que le decía a su mamá: ¿iba a ser rapidito o qué? Y de nuevo, pues Dios es así, hermano. Dios le dice: vas a hacer esto, y de nuevo, porque si no cambias tu modo, no cambia el escenario. Amén. Hasta que no aprendas la lección. Amén. Dile que tienes a tu lado: rapidito y de buen modo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un dicho que dice que no hay tiempo que no se llegue ni plazo que quede. Espera el tiempo de Dios. ¿Cuándo es cuando la gente se desespera? Cuando vive haciendo caso a los deseos de su alma. Si usted no ayuda, si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios, usted vive en la carne le domina. Y cuando la carne domina, todo el tiempo nos está llevando a quebrantar los tiempos de Dios.
Y vivimos consecuencia tras consecuencia tras consecuencia. Y cada vez más deformes del diseño original que Dios nos creó. ¿Me expliqué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tratar de negociar los tiempos de Dios. Hágase la idea de que con Dios no se negocian los tiempos. Hay tiempos muy claros que nos marca el ciclo de la vida. ¿En qué temporada estás el día de hoy? ¿Eres padre? Pues atiende las obligaciones de padre, de madre, de esposo, de esposa, de estudiante. Las obligaciones que tienes el día de hoy es el tiempo de Dios. Los roles que tienes que vivir el día de hoy es el tiempo de Dios. ¿Por qué los negocias? Es que yo no quiero ser padre, eso lo has pensado antes de. Es que yo no quiero ser esposo. Pregúntale a tu esposa a ver qué dice. Los tiempos de Dios no se negocian. ¿Sí está entendiendo? Porque en esos tiempos Dios te transforma. Entonces los tiempos de Dios se aceptan. Diga conmigo rapidito y de buen modo. Los tiempos de Dios se aceptan rapidito y de buen modo. Entre más rápido y mejor modo tome, más rápido sale. ¿Sí está entendiendo? A veces ahí en el refugio algunas muchachas las disciplinaban sin visitas, sin llamadas, sin tal. Porque necesitábamos que dieran frutos en algunas áreas o que corrigieran alguna parte de su carácter. Y una muchacha tenía una particularidad que la castigaba lunes y el miércoles ya venía con una linda carpa pastora. Todavía sigue castigada, sí, todavía sigue castigada. Y entre más me digan, más se le va a bajar el castigo. ¿Pero por qué? ¿Usted por qué cree? Es lo mismo con Dios, hermano. No lo podemos presionar. No podemos negociar con Él los tiempos. Porque todo lo que funciona en esta vida está sujeto a los tiempos de Dios. Todo lo que hacemos en esta vida está sujeto a los tiempos de Dios. Todo. Si hay algo que Dios usa para bendecirnos, es su tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios, ya estoy terminando. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa eso? Que aunque tengas la experiencia, aunque tengas muy buenas ideas, aunque tu plan esté muy bueno, muy perfecto, aunque tengas el recurso, aunque ya tengas todo bien planeado, dice, no lo hagas. Voltea a ver a Dios, pregúntale a Dios. Dice, Señor, ¿será esto lo que tú quieres? ¿Será esto lo que yo necesito? ¿Será esto lo que el día de hoy quieres para mí y para mi familia? Tal vez yo le diga sí, tal vez yo le diga no. Le voy a dar un consejo. Si lo que va a hacer le está produciendo duda, mejor no lo haga. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Si lo que está queriendo decidir le produce duda y ya van 2 o 3 veces que lo piensan, hermano, no por nada se enciende la alerta, la alarma de su conciencia, no por nada se enciende. Cuando usted tiene duda, es la conciencia que le está diciendo, hey, no, piénsalo bien, yo creo que eso no es correcto. Pero eso es lo más fácil, sí, pero no es correcto. Y entonces, si lo hacemos, caeríamos en el dicho, hermano, lo que el mundo dice. Es mejor pedir ¿qué? Perdón que permiso. Entonces digo las consecuencias y no se queje. Amén. Con Dios no todo es sencillo, pero todo es correcto. Espere los tiempos de Dios haciendo lo correcto y recibirá el cielo. Amén. El tiempo que tengo que esperar
Es el tiempo de Dios. Amén. No, con Dios no todo es rápido, pero es perfecto. Nosotros queremos todo rápido. ¿Y cómo nos va? Con Dios no es rápido, hermano. Las cosas con Dios no son rápidas, pero son perfectas. A veces los propósitos de Dios y lo que Él está haciendo y sus tiempos no se entienden. ¿Sí le ha pasado? Ay, no entiende lo que Dios está haciendo. De verdad no entiende si le das vueltas y vueltas y tu capacidad humana no lo puede razonar. ¿Y qué cree? Que a veces no lo vamos a entender, la mayoría de las veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay propósito. Dice Dios, si te explico, si te enseño, si te muestro, no lo crees. Mejor quédate como estás y vive la prueba. Sé formado, sé capacitado. Aunque no es un proceso o un tiempo que se entienda, ¿qué creen? Hay propósito. ¿Sí ven? Dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 6:12, por favor. Hermano, mientras llega ahí, lo fácil no nos edifica. Decidir por lo fácil no nos edifica. Pero decidir por lo correcto siempre nos salva. Te voy a poner un ejemplo. Estás en un puesto en tu trabajo, tienes un jefe inmediato. Si el jefe inmediato te da una orden de que hagas algo y lo que él te está pidiendo está mal, cuando venga la responsabilidad de los hechos, ¿a quién le van a exigir? Al jefe inmediato. Irán contigo porque tú lo hiciste y tú te vas a justificar con qué. Él me dijo. Porque hacer lo que Él te dice es que, no lo fácil, es lo correcto, porque es tu jefe inmediato. ¿Sí me expliqué? Entonces hacer lo correcto siempre te salva. ¿Ya estamos ahí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay veces que las cosas son sencillas de hacer, ¿no? Pero no significa que las tengamos que hacer. Tienen la capacidad, tienen la oportunidad de hacerlo, pero tal vez no es correcto. Dice la NTV, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Diga conmigo, Señor Jesús, perdóname por no hacer lo correcto. Hay muchas cosas que hemos hecho que no son correctas, hermano. Y las hicimos porque estuvieron fáciles de hacer. Pero no es correcto y eso trae maldición. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El hijo pródigo volvió. Volvamos a lo correcto. Amén. Aunque Dios no le dio explicación a Job, él permaneció. Entonces, permanezcamos en la verdad de Dios. Permanezcamos en lo correcto de Dios. ¿Por qué? Porque tanto el resultado del hijo pródigo al final de su entendimiento de volver así y el resultado de Job
de no maldecir a Dios y de decir Dios dio, Dios quitó, ¿qué creen? Las dos, aunque uno no esperó el tiempo, pero volvió, y aunque otro no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero permaneció, ¿qué creen? Las dos glorifican a Dios, porque al final se dan cuenta que el que tiene el control es Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces volvamos, hermano, a lo correcto, no a lo fácil, volvamos a lo correcto y permanezcamos en su verdad. Eso es lo que glorifica a Dios. Tal vez usted ve como los demás están prosperando y están avanzando, pero no significa que usted tenga que comparar con ellos, porque el resultado no va a ser el mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esa gente que haciendo lo malo prospera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y cuál es su fin? Usted no puede poner sus ojos en ellos y decir, mi compadre, mi hermano, mi tío, mi sobrino, no sé, hizo esto, yo también lo voy a hacer. Que a usted lo rija lo correcto de los tiempos de Dios. No lo voy a hacer porque no es correcto. Entonces sáquese de su mente el día de hoy de que con Dios va a ser más sencillo. No va a ser más sencillo con Dios. Muchas veces al llegar a las filas de Dios, al cristianismo, al empezar a querer aceptar al Señor Jesús o bautizarse o lo que sea, y estar en los caminos de Dios, usted no lo va a vivir fácil. No lo va a vivir fácil. Entonces sáquese el día de hoy ese pensamiento de su cabeza. Las cosas con Dios no serán sencillas. Dios lo llevará a que sean correctos. Todo lo que hagas tendrá que ser correcto. Es una manera en la que Dios te estará limpiando. El que robaba, bueno, ya no va a robar, va a trabajar. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y en base a eso Dios te está formando, te está enseñando el valor de las cosas. Que no se roba, que no se tranza, que no se defrauda. Porque ahora ves cuánto te cuesta ganarte un peso. ¿Cuántas horas tienes que trabajar? ¿Cuántos días a la semana? Entonces eso es lo correcto y tú dices, no voy a robar. Oye, ¿cuánto? Hermano, desde que te encuentras una carretera, el que trabaja 40 horas a la semana, se encuentra una carretera, trae las credenciales, todo ahí. ¿Qué sería lo correcto? Gastarme el dinero y ver si las tarjetas de crédito tienen para sacarle todo lo que se pueda. Voy a la farmacia Guadalajara, voy a Oxxo, voy a la Autosón, a estrenar, voy a la Borrera y me gasto todo lo que trae la tarjeta. Porque en algunos lugares ya no te piden que firmen ni nada de eso. Ni el NIE. ¿Sí, amén? No es lo correcto. La persona que trabaja 8 horas diarias, 10 horas diarias, sabe lo que cuesta trabajo. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Abrir la cartera, ver la información, si trae credencial de lector, lo que sea, y buscarlo y dárselo. Porque usted sabe el trabajo que cuesta ganarse unos centavos, unos pesos con el sudor de su frente. ¿Sí me expliqué? Hagamos lo correcto, no lo fácil. Seguir a Cristo no es fácil, pero es lo correcto. ¿Sí escuchó? Seguir a Cristo no es fácil, pero es lo correcto. Aunque le cueste trabajo, hagamos lo correcto. Llegará el tiempo, hermano, en que nosotros daremos testimonio de nuestra fidelidad en los tiempos de Dios y cómo Dios nos ha respaldado, nos ha bendecido y cómo nos cuida. Pero es solamente haciendo lo correcto, no lo fácil. Amén. Denle un aplauso al Señor, yo creo que es lo mejor. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, agradecemos el día de hoy lo que tú has hablado, Señor. Gracias, Padre, gracias por la palabra, la enseñanza, gracias por el entendimiento que das a través, Señor, de este mensaje a cada uno de nosotros. Señor, bendecimos tu nombre y el día de hoy, Padre, agradecemos que nos hayas hablado, Señor, esta palabra. Señor, hoy es el último día, Señor, de este mes. Hablando, Señor, de servicios, hoy es nuestro último servicio, Señor, que tendremos en este mes, Señor, en el mes de las primicias. Yo te ruego, Señor,
agradezco por los que lo han hecho, Señor. Te agradezco por los que lo harán, Señor. Porque ellos, Señor, estarán haciendo lo correcto, Señor. Aunque a veces no es sencillo, Señor. Tú consideras, Señor, y bendices a los obedientes y a los que hacen lo correcto. Gracias, Señor, por todos aquellos que lo han hecho. Los bendecimos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que los cuides, los guardes, Señor. No solamente porque lo hicieron, sino por la obediencia que tuvieron, Señor. Los que lo hicieron con amor, Señor, considérales, multiplícales. Y dale, Señor, la oportunidad de poder ver tu mano en sus vidas, en su familia, en la protección, en el sustento, en la provisión, Señor, en la salud, en la paz en su corazón, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que a cada uno, Señor, de los que el día de hoy lo hagan, Señor, que traigan ofrenda, que traigan diezmos o primicias, Señor, tú les multipliques en gran manera en el nombre de Jesús. Porque es contigo, Señor, no tiene nada que ver conmigo. Gracias por el mensaje, Señor. Bendecimos tu nombre, te alabamos y damos gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos: